Buenas tardes a todos, mi nombre es Pablo Moncasi, soy licenciado en Psicología. El tema de hoy es un tema también significativo y muy importante que está vinculado a la hipocondría, a los trastornos somatomorfos. La hipocondría la ubicamos en los manuales de psiquiatría dentro de los trastornos somatomorfos. Pero, ¿qué es puntualmente la hipocondría? Hay muchos pacientes, es algo que a veces lo nombramos mucho, hay muchos pacientes, decía, que consultan en relación a esto por un familiar, por ellos mismos. Generalmente el paciente hipocondríaco no es un paciente que tiene conciencia de enfermedad, valga la paradoja, porque tiene que ver justamente un trastorno que está muy vinculado con la enfermedad. Tiene que ver con un trastorno mental que está vinculado a una preocupación obsesiva, a pensamientos recurrentes en relación a padecer una enfermedad, ya sea real o imaginaria, o a una exageración, por así decirlo, de un sufrimiento, de una cuestión puntual que muchas veces es mínima o que no reviste una importancia importante o significativa. Hay un elemento que se vincula a que de un dolor real o de un dolor mínimo o de un dolor importante, ¿sí?, hay toda una consecuencia terrible o catastrófica de que algo va a suceder muy grave o muy complicado. En primer punto, esto es una cuestión a nivel terapéutica que se comienza a trabajar con los pacientes, de mostrarles esta situación, que tiene que ver con un sesgo cognitivo, con una mirada negativa de la realidad basada en un fundamento irracional que tiene el paciente, porque no necesariamente de ese dolor o de esa problemática va a devenir toda su visión o su pensamiento catastrófico que sostiene. Esta hipocondría, este trastorno psiquiátrico, termina generando un nivel de angustia, un nivel de ansiedad muy importante en los sujetos, que en principio conflictúa un montón la manera de interrelacionarse, de vincularse en las diferentes áreas de la vida, ya sea familiar, laboral, social, generando un bloqueo muy grande y generando sobre todo un nivel de sufrimiento muy importante. A nivel, como les decía antes, terapéutico, entonces es bueno plantear algunas hipótesis para poder ir en principio evaluando, para que ustedes que están viendo esto o algún amigo que se lo quieran mostrar o enseñarle, en principio puedan ubicarse en alguno de estos tres puntos que yo les voy a comentar, para luego a partir de eso empezar a trabajarlo. En un espacio terapéutico, en una terapia, se trabajan estas tres cuestiones fundamentales y luego se van aplicando técnicas específicas para poder ir contrarrestando los niveles de hipocondría. La hipótesis número 1 está relacionada a sentimientos, a emociones de tipo agresivos, inconscientes, de carácter culposo, ¿sí? Digamos, yo padezco esta enfermedad o voy a padecer esta enfermedad o puedo llegar a tener algo grave o estoy sufriendo porque estoy seguro que esto se va a complicar debido a un castigo, debido a una cuestión culposa o algo que yo me lo merezco por algo negativo que pude haber hecho, etcétera, etcétera. Aunque ustedes no lo crean, esto se escucha mucho y es un primer punto para que nos podamos ubicar, para luego a partir de ahí empezar a estructurar pensamientos y ideas alternativas para poder contrarrestar el nivel de sufrimiento. El segundo grupo está vinculado a pacientes que les tocó vivir o que vivenciaron situaciones traumáticas, muchos en los primeros años de su vida, en lo que en psicoanálisis se habla de situaciones o vivencias traumáticas infantiles. Muchas veces tuvieron que convivir con personas enfermas, ¿sí? Tuvieron que tener modelos o estuvieron rodeados o cuidaron enfermos o su madre cuidaba a un enfermo cuando ellos eran chicos. Bueno, y al vivenciar todos estos niveles de enfermedad, de deterioro físico, en muchas personas, no en todas, pero en algunas, eso está muy relacionado a sus cuestiones vinculadas a sus recursos, a sus mecanismos de defensa, a cuestiones también familiares, a cuestiones genéticas. Bueno, hay toda una cuestión que configura que frente a esas situaciones puedan generar un trastorno hipocondríaco, un miedo muy grande a la enfermedad o un miedo muy grande a poder padecer inconsciente o conscientemente estos conflictos a nivel sufrimiento o de enfermedad que tanto preocupación les genera. Y el tercer punto también es un punto muy común que se puede escuchar y ver mucho en el consultorio, en lo diario, en lo cotidiano, y tiene que ver con la aceptación del paso del tiempo, ¿sí? Esto lo vengo hablando mucho en los videos anteriores, el famoso o la famosa ley de impermanencia, es aceptar la ley de la impermanencia.
todo cambia constantemente, todo se deteriora, todo se modifica para bien o para mal, y la idea de ir envejeciendo, de ir creciendo, trae aparejada la idea de que, bueno, de que uno se va deteriorando, se va enfermando, y la hipocondría tiene mucho de esto, ¿no? De que se van acortando los sentidos de vida, entonces uno va creando en la mente enfermedades, ¿sí? Para poder contrarrestar el nivel de ansiedad y de angustia que nos genera el paso del tiempo. La enfermedad es una comunicación, nos está comunicando algo. La enfermedad es un camino a intentar encontrar qué emoción disfuncional está generando dolor. Por eso es muy importante poder entender y poder decodificar ese signo en vez de retroalimentar o de generar un nivel de dramatismo o de melodrama, ¿sí? Entonces, es muy importante poder trabajar y volver a conectarse con aceptación, con aceptar cada etapa existencial que nos toca vivir y que todas hay un sentido y en todas hay un reencontrarse con los proyectos y con los sentidos que cada uno tiene. Como herramientas así muy generales que se pueden trabajar, que a usted que está mirando el video les puede servir. De todas formas, como digo siempre, es un trastorno psiquiátrico que requiere de atención psiquiátrica, de atención psicoterapéutica. En muchos casos también es importante poder evaluar la necesidad de algún fármaco, de una atención psiquiátrica, depende del grado y el nivel de afección. De todas formas, está bueno poder entender que hay sesgos cognitivos. Nosotros en psicoterapia hablamos de los famosos sesgos cognitivos, que son como miradas, como lentes negativos, como recortes de la actualidad, de lo que nos está pasando, de nuestra vida, y uno se pone esos sesgos y uno tiene que ver con los pensamientos catastróficos, tener una mirada oscura, catastrófica de la realidad. Los pacientes hipocondríacos tienen mucho este sesgo cognitivo. Entonces hay una técnica puntual que se llama reestructuración cognitiva, que justamente busca ver cuál es el pensamiento automático patológico y poder implementar en el paciente una idea positiva, ¿sí? o reestructurar esa idea negativa con una idea, con una opción, con una mirada distinta de la realidad. Eso es una técnica muy importante y muy buena, muy efectiva, que a mí por lo menos me da mucho resultado con este tipo de pacientes. Yo de acá los motivo y los estimulo a que puedan hacer una evaluación, a que puedan controlarlo, a que puedan concurrir a una terapia para poder trabajar todas estas cuestiones que generan tanto dolor y tanto sufrimiento. Desde acá los saludo y nos volvemos a encontrar en el próximo video. Buenas tardes.